Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este quinto capítulo de Arte en Cuarentena, tengo la suerte, el privilegio, el honor de poder entrevistar a nada más ni menos que a uno de mis youtubers de referencia, aparte de que es un pedazo de escritor, crítico de arte, bueno, en fin, florituras varias que se pueden aquí añadir. Fernando Castro, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la cuarentena? La llevo bien. La verdad es que yo ¿Sí? soy un animal de cuarentena pura. Estoy casi siempre bunkerizado. Me encanta estar en mi casa habitualmente. Paso muchas horas escribiendo y estudiando en casa. Y la Ujú. única pena es el contexto. Evidentemente lo está pasando mucha gente muy mal. Está muriendo mucha gente. La situación es realmente muy compleja. Pero mis rutinas diarias son muy parecidas a las que llevo habitualmente. La única diferencia es que me gusta mucho andar por la montaña y ir a la nieve y pegarme palizas caminando por los bosques. Eso ahora no lo puedo hacer, pero en el resto de las cosas, pues rutinas, es decir, sigo haciendo muchas cosas para mis alumnos, grabándoles clases, haciendo tutorías. Parecerá Ujú. mentira, pero estoy trabajando más ahora en la cuarentena en cuestiones académicas que cuando no lo tengo y deseando desvirtualizar a la gente, ¿no? Es una cosa pues un poco curiosa, ahora tenemos más contacto entre gente que no nos hemos visto nunca cara a cara, por ejemplo, tú y yo no hemos Es coincidido verdad. nunca en persona, pero Mm. yo creo que estamos inventando cosas para por lo menos animarnos, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que es una situación en la que hay que seguir aquel lema de al mal tiempo buena cara y hay que intentar no propagar catastrofismos. Ya hay bastante desastre para encima añadirlo, por lo tanto, estoy tratando de animar a mis alumnos, de mantenerme yo con un tono vital lo más positivo posible, ayudar a las personas que puedo, echar una mano en lo que puedo. A veces pienso que si supiera algo de sanidad o fuera, me encantaría, el otro día lo pensaba, colaborar como voluntario si hubiera sido posible en IFEMA, pero yo creo que ahora nos toca a cada uno estar en nuestro puesto. A mí me toca como funcionario universitario dar mis clases y agradezco mucho a todos los que hacen cosas, evidentemente a las Ujú. enfermeras, a los médicos, a la gente. Voy a comprar, por ejemplo, hoy veo a las chicas en las líneas de caja y pienso, bueno, a esta gente nunca nadie le aplaude, ¿no? Pero hay gente ahí que está todo el santo día soportando los malos humores, las tensiones, los nerviosismos. Por Mm. tanto, tengo muy claro en qué situación estamos, pero quiero también, sin utopismos ni escapismos, por lo menos meter la mente en una dimensión que sea la de, como dice la película, do the right thing, no hacer la cosa correcta, comportarme éticamente, tratar de no ir de descerebrado, ni de acumulador, ni en plan acaparar papel higiénico. Prefiero, como el que dice, limpiarme el culo con la mano que andar ahora en ciertas movidas extrañas, ¿no? Ya. Oye, ¿dónde te ha pillado? O sea, ¿tú dónde vives? Porque he visto algún vídeo tuyo Sí. y da la sensación de que estás como en la montaña, ¿no? En el campo. Yo te imagino en la Sierra de Madrid, pero No, no sé si es así o no. no, yo vivo en Madrid. No soy madrileño, soy de Plasencia, soy extremeño, vivo en Madrid desde los 18 años y aunque viajo mucho, porque por ejemplo a mí me ha pillado esto afortunadamente en Madrid, pero yo paso gran parte del año fuera de España viajando, dando cursos, haciendo exposiciones, pero me pilló el anuncio de la cuarentena dando una conferencia en el Círculo de las Artes sobre Guy Debord y el situacionismo y al terminar se dirigió a mí el director del círculo, que es compañero, Valerio Rocco, filósofo, y me dijo, mira, no sabes que mañana no das clase. Pensé que había pasado algo en la universidad y me dijo, no, mañana se terminan las clases. Y bueno, luego pues estoy en mi casa. Lo que pasa es que a veces verás vídeos en los que salgo en un ambiente muy de montaña, en una casa en el campo, con nieve y todo eso, y es que Mm. paso todos los fines de semana, desde hace 12 años, en una casita pequeña que tenemos en la montaña, en la Sierra de Madrid, en la vertiente segoviana, y por tanto a veces parece que estoy en el campo, porque lo estoy, pero, Vale. pero mi medio, digamos, yo soy un urbanita radical, que me encanta la montaña y que me dedico incluso a la montaña, a hacer escalada y todo eso, pero que me busqué un refugio tipo viejuno, ¿no? Casi en plan Balden, porque hay una edad en la que necesitas escabullirte, ¿no? Entonces yo me escabullo allí, me escondo allí y paso todo el... Si pudiera vivir más tiempo en el campo, viviría más tiempo. Es decir, estoy en una fase en la que me apetece más dedicarme a leer, a escribir, a escuchar música, a estar más en plan tranquilo y, digamos, ya la época mía de las grandes batallas pasó. Es decir, creo que Vale. todos cumplimos un ciclo, yo cumplí el ciclo de hacer muchísimas exposiciones y ahora me toca más estar en esa línea en la que se os va a aparecer a gente más joven, que aparecéis otra gente que tenéis otras ideas y me encanta que eso suceda. Es decir, hay unos recambios generacionales que se tienen que dar y hacer un Mm. poco ahí el apalancado, atornillarse al puesto cultural me parece una equivocación. Ya. Oye, ¿me puedes explicar un poco cuál ha sido tu trayectoria así a grandes rasgos? O sea, ¿cómo acabas tú, o sea, tu interés por el arte en general?
Bueno, ¿Te nace desde pequeño o es algo que se fue desarrollando con el tiempo? Eh, ¿Cómo has acabado convirtiéndote en todo una eminencia dentro de lo que vendría a ser el arte contemporáneo? bueno, una eminencia no, más bien soy un tipo muy curioso desde pequeño. Yo nací en una familia que no es universitaria, es decir, mis abuelos son gente que no pudo estudiar, técnicamente analfabetos, pero muy inteligentes. Mi madre tampoco pudo estudiar, mi padre tampoco pudo estudiar, y la primera generación académica universitaria somos mis hermanos y yo, es decir, que los que pudimos ir a estudiar a Madrid. Y a mí sí me gustaba mucho de pequeño ya leer, escribir poesía, escribir relato. Cuando estaba en el instituto fundé un grupo de teatro independiente. Me Mm. He sido el típico ratón de biblioteca desde muy joven, desde muy pequeño. Por ejemplo, en el instituto ya hice que mis compañeros representaran la cantante Calva Ionesco, empecé a leer a Samuel Beckett, a leer filosofía, y yo vine a Madrid a estudiar filosofía, que fue lo que estudié, y me doctoré en filosofía y me especialicé en estética. Y fue a raíz de un curso que hizo mi mentor, José Jiménez, que es catedrático de estética, sobre Marcel Duchamp, cuando me picó la curiosidad por el arte. A mí me tiraba mucho la parte metafísica y de lógica, el pensamiento frankfurtiano, Theodor Adorno, todo este tipo de contextos. Y de repente, yendo a ver una exposición en el año 84 del arte Povera, al Palacio de Cristal y al Palacio Velázquez de Madrid, me di cuenta de que la filosofía no lo explicaba todo. Eso me enfocó hacia la estética. Yo hice mi tesis doctoral sobre Octavio Paz, sobre la poesía y sobre la relación Marcel Duchamp y el tema del silencio en Octavio Paz. Y a partir del año 85-86 empecé a trabajar al principio en temas de crítica literaria, escrito en todos los medios de comunicación nacionales, en El País, en El Mundo, en Independiente, en El Sol, en el ABC Cultural, etcétera. Al principio muy volcado a la teoría literaria, mis primeros libros son sobre literatura, sobre Carril, Pessoa, etcétera, etcétera. Y luego ya fue empezando cada vez más el interés por la crítica artística. En el año 87 empecé a escribir crítica de arte de forma sistemática. En el 87. Sí, no he dejado de escribir desde entonces. Y luego ya en el año 89-90 empecé a hacer comisarios de exposiciones. He hecho más de 550 exposiciones como comisario, he escrito como 5.000 o 6.000 catálogos de arte. Es decir, he escrito una barbaridad. Cuando a veces miro la estantería de mi currículum, parece de un enfermo mental, bueno, en parte lo debo ser, por la hiperproducción, como si no hubiera tenido otro entretenimiento que hacer eso. Pero tuve esa especie de segunda universidad, que fue un gusto, que fue que me encontré con artistas alucinantes. Yo he tenido maestros muy buenos académicos de la enseñanza universitaria, pero es que luego he tenido artistas que han sido mis mentores y mis amigos. Yo he sido amigo de Nacho Criado, que en mi opinión son las mejores cabezas del arte español. He tenido relación con Javier Utray, con Juan Hidalgo. Es decir, yo empecé a escribir de la generación de los que me sacaban 30 y 40 años, por lo tanto no he sido un crítico de arte joven, no los desprecio, pero digamos no ha sido mi enfoque. Y por tanto, mucho a la generación de los artistas Fluxus, a Fostel, a Joseph Beuys, es decir, a las grandes figurones. Luego he tratado a todos del Povera, a Cunelis, a Mario Merch, a Bruce Nauman, etc. Es decir, he tratado a muchos artistas canónicos y esos artistas me han enseñado mucho. Es decir, yo era el típico filósofo que cree que tiene explicaciones para todo, que me di cuenta que no era verdad, que el arte sí que daba otro campo de... Luego me fui desplazando a la literatura, a las artes plásticas, por una razón muy básica. Los poetas, yo quería ser poeta y traté a Valente, a Octavio Paz, a María Zambrano, hay muchos de ese palo. Los poetas son en el plano vital muy miserables. Es decir, son unos Bueno, los artistas tampoco está mal, ¿eh? Los no, artistas. pero mira, tiene una cosa, los artistas a fin de cuentas tienen una ventaja. El artista es más de crear comunidad, es decir, con un artista te puedes ir de copas. O sea, un poeta te pega una puñalada por un verso y son muy traicioneros. Y me di cuenta que todo lo que era sublime, la poesía es para mí, todavía sigue siendo lo más grande, la poesía y el teatro, el texto, ¿no? Pero sin embargo son muy miserables. O sea, el artista, un artista puede echar una mano a un colega y se la va a echar. O sea, no le va a pisar la cabeza de una forma tan descarada como un poeta. Y me di cuenta que el mundo del arte tenía otro swing, tenía otro rollo. O sea, por ejemplo, yo he viajado con escritores y es un delirio, es un desastre, no saben ni comer ni beber, se meten en movidas más raras que nada, se tienen mucha envidia entre sí. Y vas con artistas y puedes salir de copas. Tú que estás más vinculado al arte plástico, entiendo, pues estoy convencido que sabes que al final pues bueno, vas a un estudio de un artista y es un placer estar allí. Hay un momento de ver materia, de ver trabajo, de ver algo físico, corporal. Pero yo creo que el grado de resentimiento que toman los escritores es muy diferente. Por ejemplo, yo tengo un gran desprecio hacia ciertos novelistas, ¿no? Estos novelistas tipo Vargas Llosa y Viejuno, es que me parecen la hez del mundo, ¿no? La mierda pura y dura. Entonces yo me fui encontrando cada vez más en mi salsa en el mundo del arte. Luego además tuve relación con artistas muy frikis, como Domingo Sánchez Blanco, que en mi opinión, Santiago Sierra ha sido muy amigo, Teresa Margolles. Es decir, fui
encontrando artistas del palo que a mí me gusta, del tipo de arte que a mí me interesa, y la verdad es que haber viajado, haber hecho exposiciones con ellos, haberme visto en su melé, pues ha sido un gusto y un placer. Y desde entonces, luego siempre he mantenido, digamos, la tarea de ser profesor. Yo soy profesor de la universidad desde los años 80, es decir, que llevo 4 décadas en el barco de la enseñanza académica, entonces he dado más clases, yo creo que tengo más tablas que un suelo de madera. Y esa cuestión de dar clases, igual que la de dar conferencias, es decir, yo me he dedicado al género de la conferencia, que es mi vocación. Es decir, yo puedo una conferencia debajo de una ducha, montar una bicicleta, es decir, que a mí, digamos, lo que más me interesa es esa especie de cuestión casi teatral, de cómo la conferencia crea un clima. Es decir, yo no soy un performer, pero a veces veo a performers que hacen cosas menos interesantes de las que yo puedo hacer en una conferencia, en el sentido que son unos tronchos que hacen una cosa que es aburridísima. A mí me gusta mucho esa cuestión, por decirlo en inglés, de how to do things with words, cómo hacer cosas con palabras. Entonces yo me dedico a eso, a hacer cosas con palabras. También no las dejo hacer por escrito, porque escribo mucho y sobre todo ahora ya estoy, como digo, en esa fase un poco de retirada. Ahora sobre todo me dedico a escribir libros. O sea, si me dijeran a qué me dedico a cada año, hay años que escribo un montón, el año pasado escribí 5 libros, publiqué 5 libros, y si pudiera quitarme tareas de la parte curatorial o de gestión, que todavía la tengo porque asesoro a museos, soy del comité directivo de Reina Sofía, por ejemplo, si pudiera quitarme ciertas cosas y dejarlas correr, que las quiero dejar correr cuanto antes, dedicaría todo mi tiempo, el que me quede, a escribir libros. Porque me O sea, parece que... es lo que más te apasiona, quizá. Sí, sí. Lo que más me gusta es dar clase, que es una enfermedad para mí. Yo pagaría por darlas. Es decir, de hecho, parece una locura. Es muy neoliberal eso de encima autosacrificarte. Pero lo quiero decir, para mí dar clases es un privilegio. Es decir, es un laboratorio. Yo voy a clase y aprendes mucho dando clases. Es decir, cuando eso lo habrás comprobado. Hacer algo en YouTube. No digo tú haces también tu material. Sí, bueno. Que No, pero yo clases de arte no he hecho, no he dado nunca, creo. No, pero quiero decir, tú cuando haces una pieza para tu canal, de hacerla aprendes haciéndola. Es decir, no es porque sabes Eso, algo, en ese aspecto sí, totalmente, claro. Sí, sí, sí. no es porque sepas algo que lo haces, sino que en cierta medida este espacio, que también es un espacio, cuando hablan de cultubers o yo qué sé, pero también, por ejemplo, yo creo mucho en el poder que tiene la red de enseñarnos a aprender y enseñarnos a enseñar. Entonces, hay gente que, bueno, que va muy monotemática y cree que dar una clase en la universidad es lo mismo que hacer una intervención en Facebook, en Tumblr, en Instagram, en Twitter o en YouTube. Y tenemos que aprender a aprender, que cada formato exige su cosa. Pero a mí, vamos, lo que más me gusta es eso, ir a clase, es un laboratorio, ensayar cosas, a veces locas, ensayar cosas que no sé que no van a funcionar o que no sé cómo van a funcionar todavía, plantear un desafío intelectual a mis alumnos que deben pensar este tipo está mal del cocotero, y luego a veces esas cosas las puedo convertir más adelante en una exposición, en un catálogo, en un libro. Es decir, a mí me pagan por tener un laboratorio que le sirve a mis alumnos, creo, algo, pero a mí me sirve más. Es decir, yo voy allí a investigar, a veces a formular cosas que son puramente experimentos mentales, y a veces, como digo, a veces funciona, a veces fracaso. ¿En qué momento Fernando Castro de repente se le pasa por la cabeza la idea de empezar a hacer vídeos en YouTube y convertirse en youtuber? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿no tenías bastante con todo lo que me has explicado ahora, que no es poco, para decir, mira, yo en mis ratos libres, pues voy a hacer unos videitos así de YouTube? Y tener ya, creo que tienes 10.000 suscriptores ya, o sea, Bueno, a lo tonto, es como, joder, va subiendo en el canal, ¿eh? sí, bueno, es un canal muy modesto, además que pienso que tiene ese carácter marcadamente minoritario, no porque vaya yo de elitista, estoy encantado de que la gente se suscriba, me parece perfecto, pero no es mi obsesión para nada esa, ¿no? Todo surgió de una forma absolutamente fortuita. En un máster de arte contemporáneo que hacen en Murcia, online, me pidieron que grabara la bibliografía para mandarla por internet. Entonces dije, bueno, ¿y por qué la voy a mandar así como papa solamente los títulos? ¿Por qué no voy a explicar los libros para que los alumnos entiendan qué libros tienen que leer? Entonces lo grabé en YouTube, abrí ahí, pum, y me puse a grabarlo directamente. Y entonces luego dije, bueno, ¿y por qué no les explico a los alumnos de qué va cada libro? Porque muchas veces recomiendas un libro y la gente le dice, este libro, sacas ahí un libro, me lo acabo de leer, el de David Harvey, y le dices a la gente, es muy bueno. Bueno, muy bueno, pero ¿por qué es muy bueno? Explica algo, colega, porque imagínate que va alguien, se lo compra es una estafa porque ese libro no le interesa, o es una piscina helada que no lo va a entender, o se va a tirar al barranco sin red. Entonces decidí explicarlos para animar a leer.
Entonces, además de una manera muy inmediata, porque yo no soy un youtuber en el sentido que lo eres tú o que lo es Antonio García Villarán, que lo es mucha gente, por una razón, porque yo no me dedico, no espero, y además lo agradezco mucho que se me elogie, pero yo no me dedico al mundo youtuber, porque es que como verás yo no edito nada, yo no hago nada ni de edición, no tengo micrófono, yo abro sencillamente una cosa, creo que tú ya lo comentabas en un vídeo tuyo, yo abro el Mac, abro mi Sí, de ordenador. hecho te lo iba a preguntar ahora, ¿cómo haces? O sea, ¿qué? Tienes un portátil y tal cual, ¿no? A pelo, pam. Tal cual. Abro el Mac y a la cámara del Mac que tengo ahí y con el altavoz que esto tiene, pata, pram, 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 pram. Y entonces, como ves, yo no he hecho ni cabecera, no, ni la voy a hacer. Y además es que no tengo tiempo para editar nada, ni tengo tiempo ni quiero hacerlo. Hay gente que me dice, pues alguna gente, mándanos los materiales que te los editamos. Que no, que no, que no. Yo quiero que sea una cosa más directa, además no tiene ningún interés más que el que puede tener, que es que sale mi cara y el libro como Facebook, ¿no? O sea, la cara y el libro, Facebook es ese juego, y entonces lo meto. Lo único que a veces incluyo es, si no está bien la miniatura que me ofrece la grabación de subida de YouTube no es la correcta, pues grabo una foto, o sea, solamente le añado a veces una foto porque no salió como opción la foto que tenía, pero nada más. Vale. Y por eso a veces salen en las grabaciones como llaman a la puerta y me tengo que levantar y voy a recoger un paquete y no le doy ni al pause y digo, oye, espera que voy a la puerta. A veces entra alguien en la habitación y me dice una cosa y entonces le contesto. Es decir, no es ni una charleta cotidiana, porque como habrás visto, hablo de los libros y pego unos rollos brutales. Además es anti-youtuberismo porque yo hablo pues a veces de un libro 2 horas. Y, o sea, está pensado para gente, cuando a veces me encuentro con los que me siguen, me doy cuenta de que tengo un público que está peor que yo o me encontré con un tipo, arquitecto muy bueno, y me dijo que él se lo escuchaba todo en el coche, en viajes largos que hace a sus obras a revisarlas, y me dice, yo me lo pongo en la visera de arriba del quitasol del coche y voy ahí viéndote en el teléfono móvil. Yo dije, este tío un día se mata porque... Qué cargo de conciencia, ¿no? También para ti. Entonces, bueno, no me quise convertir en youtuber. Por ejemplo, mi hijo Ernesto sí le pega más duro a eso, edita, corrige. Ahora te quería preguntar sobre el tema, porque me parece de traca, ¿eh? Lo de tu hijo, o sea, ¿cómo? A ver, lo primero, si es que se puede preguntar, porque si no, córtame o dime, ¿cuántos hijos tienes? Empecemos Yo, por ahí. yo tengo 3 hijos. Está Ernesto, Tres que es hijos. mayor, que es profe de filosofía ahora en Zaragoza. Elena, que también está de becaria y profesora de filosofía en la Complutense, que se dedica al feminismo. Y el tercero, que ya sería un poco un drama, que fuera filósofo, Manuel, Yo te iba a decir ahora. que este es graduado en King's College en Field Studies y Comparative Literature, que se dedica a escribir novela y también a traducir cosas de arte. Mi mujer también es profesora de filosofía de bachillerato. O sea, nuestra casa es una locura, es una casa de filósofos. Esperamos que la casa todos nos dedicamos a la teoría o a la filosofía. Afortunadamente ya viven mis hijos, cada uno en su casa, pero que es un magma de nuestra casa, es como se puede ver, es una biblioteca, es una Sí, inmensa, sí, sí, sí. y es un sitio donde el libro, el material de estudio está muy presente. ¿Y alguna vez habéis tenido discusiones por temas filosóficos? Siempre, ¿O siempre, siempre, o sea, siempre? siempre, siempre. O sea, esta casa es un infierno absoluto. O sea, imagínate, vas por un pasillo y te preguntan por Hegel o por Kant, estás fregando un plato y te preguntan por Aristóteles. Mi hijo Ernesto es mucho más filósofo que yo en su canal de Sí, YouTube. sí. A ver, o O sea, sea, a mí me gusta el canal y ya te digo, yo, igual que el tuyo, son canales que siento que me ayudan a crecer intelectualmente, pero hostia, hay veces que los de tu hijo, tío, o sea, los tuyos también son duros, pero hostia, los de tu hijo a veces es como, tu no droga sé, te sientas ahí como, venga, voy a culturizarme. Sí, sí. Y la verdad que va bien, si quieres aprender filosofía, creo que también es un buen canal, igual que el tuyo también sirve para aprender sobre un montón de cosas, pero son canales que son duros, o sea, hostia, se nota que vosotros estáis ahí y te sale un libro, tío, es como... Sí, no, bueno, son duros. Por ejemplo, él consiguió, fíjate, montarse casi en 50.000 suscriptores, que es una Es una cifra, pasada, ¿eh? una pasada para temas de filosofía. Total. Evidentemente, tiró mucho el tema del trap, porque él al meterse en el tema del trap, eso le trajo muchos suscriptores, porque claro, él ha combinado últimamente al hablar de Platón y el hablar de Zetangana, y eso da dificultad. Es pasta, En un momento. se pasa, ¿eh? Ok, me mandan a comer en un ratito, o sea que voy. Sí, sí, se acaba pronto la entrevista, no te preocupes. Bueno, pues, alguna más, dime. Am,
No sé, ¿hay alguna pregunta? Bueno, es que, joder, tío, hay varias preguntas que quería hacerte. Vale, ¿qué opinas de todo esto de Lamparte? Esa es una. No, te quiero hacer dos, déjame dos. Esta, y luego te dejaré, si quieres, que me hagas una pregunta. Pero venga, va. La primera es, ¿qué opinas de todo esto de Lamparte? Porque sé que estuviste con Villarán, cuando estuvo en... No sé cuál de las ferias fue, porque ya me estoy perdido. Suma. No, en Jazz Madrid. En Jazz En Jazz Madrid. Madrid. Jazz Madrid, sí. Y cuando hablabais, y hablabas tú de que es una visión muy subjetiva, me picó la curiosidad de decir, ¿qué opinión tendrá este hombre pudiendo hablar así sin tapujos sobre este tema? Pues Sí, mira, en realidad te diré sobre Lamparte muy sintéticamente. Creo que es una idea que se le ha tornado a Antonio, al que aprecio mucho y es amigo, se le ha vuelto una idea ya obsoleta. O sea, obsoleta y un poco inercial. Es decir, es un poco, eh, yo creo que de derrape ya el que vayas y le preguntes a la gente en la feria, ¿sabes lo que es el Amparte? Bueno, perdón, es que imagínate que voy yo a las ferias y digo, ¿conoces la teoría crítica de la sociedad de Adorno? Entonces, claro, me parece que no tenemos que cobrarnos. Es decir, hay un momento en el que puedes tener 1 millón de seguidores en YouTube o 400.000 millones de seguidores en YouTube o puede ser la novia de Cristiano Ronaldo. No podemos convertir nuestro ombligo en el centro del mundo. Entonces yo creo que Antonio se equivoca en una cosa. El amparte es una noción peligrosamente reaccionaria, es decir, que puede tender hacia el reaccionarismo más claro, es decir, no es exactamente, afortunadamente, el VIP art de Avenida Lesper, que eso es todavía peor, el de vídeo, instalación y performance, pero sí, sí. Antonio convierte su posición estética en lo que vale y lo otro en lo que no vale. Entonces, como que el otro está malo y está descalificado. Yo creo que en muchos casos es únicamente ve algo y dice, esto es Amparte. Pero yo también podría decir que es Amparte lo que a él le gusta, porque luego, claro, tienes que decir, dime de qué presumes, te diré lo que te falta. Es decir, a veces el canon desde el que él habla es un canon decimonónico. Es decir, a él le gusta un tipo de pintura y la que él propiamente practica me parece un poco viejuna. Es decir, me parece Amparte regresivo. En ese sentido, yo creo que él Mm, ha dado un tema que no lo trae argumentado, que a veces es, vale, es un arte que no entiendes, que no te interesa o que no es el palo que a ti te gustaría sostener, no es la procesión que tú vas a montar, pero no creo mm, que, no es ni una categoría crítica, ni es una categoría estética bien elaborada, es puramente lo que llama César Aira los enemigos paradigmáticos del arte contemporáneo. Es decir, yo tengo, si se puede hacer seguramente hacia el verano, después un debate con él, con Antonio, que haremos en Canarias, y quiero un poquito llevarle a que clarifiquemos esto, porque me parece que el canal suyo ganaría si se quitara en medio lo del manifiesto Amparte. Ha buscado un target, ha conseguido con eso un montón de gente que va al Amparte, el Amparte. A veces sus seguidores, lamento decirlo, son unos tronchos. Yo también tengo seguidores que son unos tronchos, pero él ha conseguido llevar unos seguidores que si un día les pesáramos en la balanza del reaccionismo estético, son el exponente de lo más cutre del arte de nuestro tiempo. Son los defensores de lo que llaman pintura bien pintada y de un cierto figurativismo. Yo lo respeto todo eso, pero a mí evidentemente me parece que es gente que no ha pasado de la lección de parvulario del arte contemporáneo. Es decir, porque cuando Antonio dice Miró es el peor pintor de la historia de la pintura, amigo mío, me parece que te columpias. O sea que por ahí no, le da palo a Yoko Ono, bien, a Yoko Ono se la puede parodiar, pero que también es una artista que aportó cosas, me parece que sí. Es decir, mm. muchas cosas de las que, sobre todo a mí me gusta en Antonio, que me parece que es un tipo que está haciendo buena divulgación de ciertas cosas y que se le ocurra mucho, se curra mucho los vídeos y encima que es un buen tío, que es una buena persona. Es decir, yo le he Mm. conocido y me parece que es una persona que aporta y que encima está dando difusión a asuntos. Y el curro que se pegó en las ferias de arte de Madrid fue una salvajada. Todos esos días ahí, dale que te pego, dale que te pego. Sí, sí, brutal. Pero, pero estéticamente está en las antípodas mías, es decir, yo estoy totalmente en contra de lo que dice, lo cual no está mal, porque a veces llevarte mal en lo personal no quiere decir que te lleves mal en lo ideológico y al revés. Yo con él en lo ideológico no comparto casi nada, pero en lo personal le siento muy cercano. Es alguien con el que me gusta dialogar. Es decir, todavía nosotros no nos conocemos a ese nivel, pero por ejemplo a mí me parece fundamental evitar esa especie de conversión de tu juicio, tu valor, tu gusto en el centro del mundo. Me parece que eso es muy maduro y que tiene que ser modificado. Y yo creo que Antonio ha estirado lo de Lamparte demasiado, ha tirado mucho de esa masa y ahora ha quedado como un espagueti. Me parece que es muy frágil. Es decir, que creo que es algo que él, que es muy listo, o lo deja pronto o ese tema no da más de sí. Me pasa un poco lo mismo, ¿eh? Creo que tengo una sensación bastante similar. O sea, en lo personal, me parece que es una persona que seguramente podíamos ser buenos amigos,
pero en cuanto a lo que es su concepción del arte, me parece pues bastante, sí, la siento antigua y siento que en un momento dado, para su objetivo, si su objetivo era conseguir llegar a mucha gente, era algo que ha sido útil, pero se me queda muy corto y sí, de ahí viene muchas veces nuestros dilemas y nuestras confrontaciones. Pero a mí sí me gustaría, es una persona que, yo qué sé, igual en un futuro, si se tercia, igual podría entrevistarle, si él quiere, no sé, ya se verá. Seguro que lo Va- quiera, ¿vale? sí, vamos a ver. Bueno, oye, te dejo comiendo la pasta antes de que se te enfríe. Muchísimas gracias por esta entrevista y nada, ya cuando esté lista te aviso, ¿vale? Venga, muy Un bien, fuerte abrazo. ¡Wow! cuídate, Chao. hasta luego. Hasta Adiós, ahora. adiós, chao.